Hola, yo soy Rubén y esto es El Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 75 y voy a hablar de extrema derecha, en el sentido político. En este podcast no suelo hablar de política, primero porque no es un podcast de política, segundo porque tampoco yo soy muy político en el sentido de estar muy pendiente de las noticias o mi postura política ser muy clara. Y de hecho no me suelo enterar mucho de este tipo de noticias, ni de política ni de noticias en general, porque no suelo ver las noticias, ni leer periódicos, ni nada. Al principio oía las noticias en sueco pues para ir entrenando el idioma, pero no porque me interesara especialmente. Y esta vez me he enterado pues así un poco de refilón. Pues esta semana que tenía que ir un día a uno de los, no al hospital principal donde está oftalmología, sino a otro hospital un poquito más alejado, donde de vez en cuando pues pasa una consulta y nada, me escribieron una enfermera que me acordara llevar la tarjeta, mi tarjeta de identificación del hospital, porque iba a haber una manifestación en una plaza. Ese, hospital o ese edificio de especialidades está justo en una plaza así un poco grande. Y resulta que iba a haber una manifestación allí de extrema derecha y iba a haber un guardia de seguridad y entonces tenía que llevar la tarjeta para identificarme y acceder al recinto, acceder al hospital. Que claro, yo siempre llevo la tarjeta porque la necesito para hacer recetas y para otras cosas. Pero me llamó la atención porque no tenía ni idea. O sea, iba a hacer además en Gotemburgo y en esa zona una manifestación de extrema derecha y yo no tenía ni idea. Al final no pasó nada ni nos enteramos porque yo llegué a primera hora antes de que hubiera ninguna manifestación. Para cuando ya me fui, pues ya se habría acabado, supongo, porque yo justo al mediodía hay otras personas que salen, aprovechando que hay una plaza y hay un centro comercial, pues hay gente que sale al mediodía a comer fuera y luego vuelve. Yo en mi caso, como me llevo la comida, pues no salgo al mediodía, con lo cual ni me enteré, ni hubo ruidos, ni disturbios que yo me hubiera enterado. O sea que realmente no pasó nada que yo me enterara, pero simplemente me llegó esa noticia. Oiga, extrema derecha. Me sonaba raro, porque, estaba acostumbrado a que en España efectivamente lleva años la extrema derecha creciendo y sabía pues que en el centro de Europa, pues eso, en Austria, Suiza, Alemania, pues también durante unos años ha ido creciendo la extrema derecha y de Suecia no lo sabía mucho. Curiosamente se me he mudado aquí, pero tampoco he hecho un análisis político de cómo está funcionando Suecia y sus tendencias, porque no es por eso por lo que he venido a Suecia. Pero en principio me extrañaba porque Suecia es precisamente, el baluarte o el ejemplo de país pues muy abierto a la inmigración, muy abierto pues con las libertades sexuales, muy abierto con las libertades un poco en general, ¿no? La libertad individual como primer valor. Y entonces me llama mucho la atención porque muchos de los valores que se pueden atribuir a la extrema derecha, por lo menos la extrema derecha que se puede conocer desde España, pues no tenía mucho sentido, ¿no? Aquí en Suecia. Así que nada, pues me entré un poco a internet y googleé un poco y efectivamente está subiendo la extrema derecha en Suecia y en Escandinavia como una ola que está barriendo toda Europa, o sea que no es una excepción. Lo que pasa es que es una extrema derecha diferente al concepto de España. En España la extrema derecha o ese pensamiento conservador más extremo se asocia a muchos valores, entre ellos a una parte del catolicismo pues más conservador o más integrista, si lo queremos ver así. Aquí en Suecia no tiene ningún sentido en ese sentido porque pues es un país, pues una parte protestante, también puede haber una parte católica, pero no tiene la tradición católica que tiene en España. Y durante muchas décadas el papel del cristianismo y de la religión tiene un papel muy diferente aquí en Suecia. Nunca ha tenido tanto poder y tanta influencia en la sociedad como la ha tenido en España hasta no hace tanto tiempo, y hay una parte de los españoles que echan de menos o quieren seguir con ese status quo que había previamente o recuperar parte de esos valores que bajo su punto de vista se han perdido. Aquí no, aquí la Iglesia cumple otra función totalmente diferente. En cuanto a la homofobia y la libertad sexual, pues tanto de lo mismo.
cuando en España estábamos en plena dictadura, pues aquí en Suecia, digamos, los movimientos de libertad sexual y de orientación sexual pues estaban totalmente guiados por casi la totalidad de la sociedad, y entonces hay aquí una tradición de libertad sexual, con lo cual ese concepto de homofobia difícilmente entra en esos movimientos de extrema derecha. Y lo que llamaría la atención serían esos doctrinas o esos valores de xenofobia, de racismo y de luchar contra la inmigración, que efectivamente es lo que sostiene principalmente estos partidos de extrema derecha de aquí, pero llama atención porque precisamente Suecia es un ejemplo de todo lo contrario. Y a pesar de eso, a pesar de que está muy instaurado en la sociedad, bueno, pues de que efectivamente son de los países europeos que mejor y más acogen a los inmigrantes de todos sitios, pues hay este movimiento en contra de esa tendencia o esa visión o esa cultura o ese criterio sueco. Concretamente, en las últimas semanas ha habido pues manifestaciones y movimientos de estos partidos de extrema derecha que están manifestando una islamofobia clara. Y ha habido disturbios en Estocolmo y en otras ciudades como Malmö, Linköping. Han sido disturbios importantes. Y efectivamente estos partidos, y que ya no son una minoría que se puedan ignorar, están en contra de la inmigración de personas fuera de Europa, especialmente de los países tradicionalmente vinculados al Islam. Muchas de las justificaciones que aluden a este tipo de partidos y estos discursos del odio se basan en falsedades, como por ejemplo, pues estaban diciendo que efectivamente Malmö es la capital con más violaciones en Europa y eso está aumentando y es por culpa de la inmigración, cuando de hecho parece ser al contrario. Desde hace 5 o 10 años están bajando ese tipo de delitos sexuales en esta ciudad. También se basan en que este tipo de inmigrantes de origen en Oriente Medio y en estos países islámicos están desplazando a los ciudadanos suecos, y este discurso es en general falso, un poco lo mismo que ocurre en España, ¿no? Que la mayoría de los trabajos que están cogiendo este tipo concreto de inmigrantes son trabajos que precisamente rechazan los ciudadanos suecos, digamos de nacimiento sueco, y lo que hacen es, pues con mentiras y medias verdades, se están sobresimplificando un problema complejo que se debería abordar de forma más racional y no con discursos cortos y fáciles, porque no hay una solución unívoca y fácil. No es, no, toda la inmigración es mala, tenemos que rechazar a este grupo de personas, o esta inmigración de fuera de Europa es mala, o al revés, esta inmigración es buenísima de cualquier manera. Es un problema más complejo que todo eso, y efectivamente ciertos tipos de inmigración, o mejor dicho, las consecuencias de ciertos tipos de inmigración y la falta de integración pues puede producir problemas, pero principalmente para los propios inmigrantes. Y sí, en parte es cierto de que en ciertas áreas y en ciertos campos y ámbitos laborales es cierto que los suecos se pueden ir viendo desplazados por unos tipos de inmigrantes, pero eso ni es malo, y eso la mayor parte de las veces ocurre con inmigrantes de origen europeo, no de origen extracomunitario o de países islamistas. Y como digo, eso no tiene por qué ser malo, puede ser beneficioso para los suecos. Pero hoy no voy a hablar de eso, igual lo dejo para otro tema de más adelante. Yo creo, y esto ya es especulación, que la cultura aperturista que ha tenido Suecia en las últimas décadas, que ha cogido el mayor número de inmigrantes, de refugiados, de guerras, de Somalia, de Irán, de Irak, es muy positivo, por supuesto, sobre todo para las personas que han ido viniendo. Es una labor, si quieres decirlo, humanitaria o solidaria que ha sido muy positiva. A largo plazo, ese tipo de apertura es bueno para la sociedad, pero en cierto sentido se hace muy rápido. Ya digo, no muy rápido para los inmigrantes que vienen, que eso les viene muy bien, sino porque
La sociedad sueca es como el resto de sociedades de Europa y funcionan con las dinámicas sociales de todo tipo de sociedades. Ahí no hay tantas diferencias. Y esta apertura tan rápida hace que a la sociedad no ha tenido tantas décadas para ir cambiando poco a poco el pensamiento. Digamos que las sociedades les cuesta adaptarse a los cambios y admitirlos. Y admitirlos poco a poco es una forma mejor para que las personas más conservadoras vayan asumiendo los cambios. Con esto no estoy diciendo que haya sido una decisión equivocada y que tiene que haber ido más lentamente. Simplemente estoy reconociendo que cuando tú vas a la vanguardia de Europa en este tipo de cosas, de acoger migrantes, de entender que la inmigración es buena y aporta riqueza no solo de pura mano de obra, sino de cultura y de incluso mano de obra especializada que tú puedes carecer como país. Siendo eso cierto, el pionero y vanguardista pues tiene otras contraprestaciones que al final pues una minoría que luego no es tan pequeña pues no se adapta tan rápido al cambio y tarde o temprano eso sale. Igual no sale como en los países como en España, que igual saltamos a la mínima, aquí la gente se lo calla, pero al final pues esas cosas van saliendo. ¿Eso quiere decir que no se tenía que haber hecho de esa manera? No, pero bueno, hay que saber que ser vanguardista y hacer lo correcto, si lo que no es ver así, pues tiene su parte buena, pero tiene sus contraprestaciones o tiene sus inconvenientes y hay que entenderlos y asumirlos. Y poco más. Un episodio que he hablado de política, no demasiado. Se trataba realmente de hablar de mis opiniones políticas, sino más que nada de analizar un hecho que yo desconocía hasta hace poco, pero que al final, pues Suecia sigue siendo un país europeo más que está sufriendo, estos cambios hacia la derecha radical como está sufriendo todos los países europeos. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Puedes contactar conmigo por correo electrónico en elparchedeodin@gmail.com, por Twitter o en el grupo de Telegram. En las notas del programa tienes un enlace para oír los episodios antiguos del podcast. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.